¿Cómo están? ¿Bendecidos? Somos bendecidos porque tenemos a Dios con nosotros. Lo demás, ¿qué importa? Lo importante es estar con Dios. Y lo importante, yo creo que más importante, es que Dios nos acepte. Porque sabemos que esa es la soberanía de Dios. Nosotros podemos decir muchas cosas, pero el Señor es el que nos va, ya sea abrir las puertas o cerrar las puertas. Pero mientras estamos con Cristo Jesús, confesamos que Cristo Jesús murió y resucitó, reconocemos a su Hijo, como dijo mismo Jesús: el que me niega aquí, mi Padre lo negará ahí en los cielos. Pero si nosotros lo confesamos aquí, entonces el Señor nos va a dar entrada gratuita por medio de la sangre de Cristo. Amén. Y hoy día vamos a hablar un tema que yo sé que todos en alguna vez en la vida lo hemos escuchado. Y yo no quiero dar un estudio bíblico, sino que yo creo que estamos en una etapa de maduración, una etapa de crecimiento, en la cual ya somos adultos, o la mayoría de nosotros somos adultos los que estamos acá. Y cuando miramos hacia atrás, realmente podemos decir: yo creo que si me hubiera puesto las pilas, estaría mejor que como estoy ahora. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora, ¿por qué? ¿Por qué no estoy como debería estar? Cuando Pablo le dice a la iglesia: si ustedes ya deberían ser maestros, ustedes ya no deberían estar tomando lechecita, sino tendrían que estar comiendo vianda. Incluso a los Gálatas le pasó algo similar cuando dice: oh Gálatas insensatos, habiendo empezado por el Espíritu, ¿vas a terminar por la carne? Entonces, ¿qué nos dice la palabra con eso? Es que uno puede dar marcha atrás. Uno puede empezar espiritualmente y andar muy bien, pero quizás en cierto momento dado resbalamos o simplemente nos desanimamos o no le damos la importancia a nuestra vida espiritual como le damos importancia a nuestra vida física. Como por decir, ¿a quién se le olvida respirar? A nadie. Ahora comer, mucho menos, como nos vemos, tomar agua, líquidos. Entonces nosotros nos preocupamos y aparte nuestro cuerpo nos pide, nos exige y le damos. Y a veces descuidamos mucho nuestra área espiritual. Deberíamos estar quizás mejores. Y cuando Salomón escribe estos libros, y aquí en Cantares, o Cantar de los Cantares, en el capítulo 2, habla acerca de esto, y lo que leyó nuestro hermano César, dice que la higuera ha echado sus higos, y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, paloma mía que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpadores parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque el dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Entonces, claramente, este es un poema. Claramente, esto es algo que habla acerca del amor, de la construcción en cuanto a lo que es la pareja, pero también esto se puede tomar una alegoría en lo que es la vida en sí. Sobre todo nosotros como cristianos tenemos que tener mucho cuidado de nuestra vida y cuidar nuestra vida. No dejar que nuestra vida solamente dejarla que pase el tiempo, sino que tenemos que aprender a trabajar en lo que estamos haciendo. Ahora, cuando se habla acerca de esto, dice que la higuera ha echado sus higos, o sea, quiere decir que ya la higuera está dando los frutos, ya está dando los frutos. Y dice que las vides en cierne dieron olor. Entonces aquí podemos ver que tanto la higuera ya está dando fruto y las vides están desprendiendo ese olor que sale de las flores, que están en cierne. Entonces,
¿Qué es lo que quiere decir esto? Es que ya viene el tiempo de sacar los frutos y de dar frutos. Todavía no es tiempo, todavía está en proceso, pero va a llegar el tiempo donde va a llegar el fruto. Ahora, esta relación que se habla que es una relación amorosa, una relación en la cual dos personas han cultivado su vida amorosa y ya va a empezar esa vida amorosa a dar frutos. Ahora nosotros que somos más adultos ya pasamos ese momento, ¿no? Ya dimos muchos frutos. Pero aquí lo que está diciendo es que fue una elaboración en cuanto a sembrar las viñas, a sembrar para que en su momento dieran frutos. Fue un trabajo. Pero llega el momento dado en que empieza ya a florecer las viñas y ahí es donde suelta un olor. Y ese olor atrae las pequeñas zorras. ¿Y qué van a hacer esas pequeñas zorras? ¿Van a cuidar el viñedo o lo van a dañar? Lo van a dañar. Entonces, cuando hablamos en la parte alegórica de nuestras vidas, podemos nosotros pensar, ver que hemos tenido un trabajo previo, hemos tenido enseñanza, hemos leído la palabra, hemos estado en oración, hemos trabajado para dar frutos. Y yo creo que todos los que estamos aquí hace unos cuantos años atrás, hemos tomado la decisión de decir, sí, Señor, ahora voy a trabajar. Sí, Señor, ahora sí quiero. Y yo he sido testigo de del que el crecimiento que hemos tenido en cuanto al conocimiento, en cuanto a la decisión, en cuanto a ser más firmes, en cuanto a tomar cierto liderazgo. Hemos trabajado en ese aspecto. Entonces, el Señor, al ver esa decisión, al ver ese trabajo, al ver todo ese esfuerzo que nosotros vamos teniendo y decir, Señor, yo me cuadro en tus líneas, yo voy a ser un soldado, yo voy a servir, yo voy a ser un adorador. Entonces, Dios te dice, está bien, pero antes de tener fruto, ¿qué es lo que hay que hacer primero? Trabajar, cultivar la tierra. Nosotros llegamos aquí a esta ciudad hace cuánto tiempo. En esta iglesia recién llevamos un año, más de un año, un poquito más de un año en esta ciudad. Estamos trabajando, estamos cultivando, estamos pidiendo al Señor. Tenemos que trabajar en preparar la tierra. Ahora no estamos hablando de la tierra de allá, estamos hablando de la tierra de acá. Nosotros, la iglesia. Porque el Señor de aquí es donde va a dar el crecimiento. No de allá, no de un casino, de un restaurante, de una discoteca. El Señor tiene que mandar la gente a este lugar y nosotros tenemos que darle ese discipulado. Entonces, a través de estos años, perdón, a través de estos años, entonces el Señor, al ver nuestro esfuerzo, al ver nuestras oraciones, al escuchar nuestras oraciones y nuestra decisión de decir, vengamos a este lugar. No, pero el lugar es muy grande. No importa. Tenemos la fe en Cristo Jesús. No es no es nuestro trabajo llenar la iglesia. Dice que el Señor es el que va a mandar las almas que deben ser salvas. Nosotros lo que tenemos que ser, estar dispuestos y aprender a ser líderes o gente que sepa discipular. Porque si el Señor no va a mandar a gente si nosotros no estamos capacitados para discipular. Entonces hemos hecho ese trabajo, un trabajo previo, un trabajo a lo que nosotros le hemos dicho, sí Señor, aquí estoy. Y cuando decidimos empezar, entonces el Señor empieza a entregarte armas, ya sean dones, ya sean ministerios, ya sean llamadas, etcétera, etcétera. El Señor sabe cómo hacer las cosas, el Señor no se le va una, sino que el Señor ya empieza a entregarte armas, cosas que tú ya empiezas a sentir por dónde tienes que irte, cuál es tu llamado, cuáles son tus dones, qué es lo que tú tienes que hacer o cómo el Señor a ti te ha formado para llegar donde estás. Ahora, de que vamos a seguir aprendiendo, tenemos que seguir aprendiendo y vamos a seguir aprendiendo. Muchas cosas que tenemos que aprender, pero la base está, el fundamento que es Cristo Jesús está, y de ahí empezamos a construir. Y cuando nosotros hablamos de esto,
Entonces el Señor empieza a decir, bueno, trabaja en esto. Por ejemplo, a mí me dice, en lo personal, trabaja en el pastorado. Y yo tengo que trabajar en el pastorado. Tengo que trabajar en mi persona. Yo no le voy a exigir a usted que sea el pastor o la pastora. Ese me corresponde a mí. Yo soy el pastor. Entonces yo tengo que prepararme como pastor, aprender a trabajar como pastor. Porque si yo pienso, si yo no pudiera pastorear o enseñar a 2, 3 personas, entonces el Señor no me va a dejar a cargo de 100 personas. Yo tengo que aprender a pastorear, tengo que aprender a dominarme, mis emociones, mis sentimientos y trabajar con lo que tenemos, lo que el Señor nos ha dado, lo cual estamos aquí todos. Entonces, yo tengo que prepararme para eso. Y perfecto, nos preparamos. Ahora, al que es maestro, maestro. No se escuchó ni un amén, pero el que es evangelista, a evangelizar. El que es misionero, a las misiones. El profeta, a profetizar. Y todas esas cosas. Entonces el Señor te está diciendo, ok, tienes que prepararte. Si el Señor nos mandó a este lugar, tenemos que dar fruto. Pero antes de dar ese fruto, viene la cierne, que son las florecitas, que anuncian que va a dar fruto. Pero esas florecitas dan un olor. Y cuando dan ese olor, empiezan a traer esas zorras pequeñas. Y si lo hablamos del mundo espiritual, cuando tú, como decimos, ¿no? O sea, que el diablo sabe más por viejo que realmente por diablo. Él ya ha vivido toda el área de la humanidad. Él conoce, él sabe. Él no es ciego, él es organizado. Jesucristo dijo que él es organizado. Nosotros somos desorganizados, pero Satanás es organizado. Él tiene principados, gobernantes, tiene autoridades, tiene demonios, tiene de todo. Él es organizado. Él sabe, él conoce lo que una iglesia puede hacer en cierta ciudad. Y cuando nosotros empezamos a dar ese olor, a decir, ya vienen los frutos, entonces el enemigo va a mandar esas zorras pequeñas. Ahora, ¿por qué no dijeron cuervos? ¿Por qué no dijo una hormiguita que destruyen o los pajaritos? No. ¿Por qué unas zorras pequeñas? ¿Por qué? Porque las zorras son animales que son sigilosos. Y aparte de ser sigilosos, son muy astutos. Ellos no se van a dejar atrapar fácilmente. Ellos se meten cuando tú no te das cuenta. Entonces, cuando nosotros nos vemos en esa parte, decir, Señor, yo quiero dar fruto. ¿Cuántos quieren dar fruto? ¿Cuántos están trabajando para dar fruto? Entonces viene la cierne. Ese viñedo que tú estás trabajando, eso es lo que tú estás arando. Eso es lo que tú estás con Dios ahí. Señor, enséñame. Y el Señor te enseña. Te va a pasar por diversas pruebas, porque así es como Él enseña. Santiago lo dice. Dice, alégrate, o sea, si estás pasando por diferentes pruebas, gózate, porque el Señor te está enseñando. Y Apocalipsis dice que al que Dios ama, Dios te va a enderezar de una u otra manera. Y cuando nosotros queremos dar fruto, tenemos que pensar que Dios nos está preparando para no caer otra vez, sino estar firmes y seguir el llamamiento santo que Dios te dio. Pero cuando empiezas, antes de dar fruto, viene esa cierne, entonces empieza el enemigo a tirar, a dar desánimo, a decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy aquí? Y empieza a afectar diferentes áreas de tu vida. Muchas áreas de tu vida. Y lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque yo sé que este es un mensaje que ustedes lo han escuchado, pero lo que el Señor nos quiere dar a entender es que quizás nos hemos descuidado un poco.
Hemos dejado que esas pequeñas zorras anden alrededor de nuestro viñedo y empiezan a comerse esas flores, que todavía no es fruto. Y el Señor te dice, tú tienes que cazar esas zorras, porque están dañando. Te están dañando. Y no solamente a ti, sino están dañando la vida de tus familiares, de tus seres queridos. Y cuando empieza ese daño, ¿qué es lo que pasa? Es que entras a un desánimo emocional y cuando te afecta lo emocional, automáticamente te empieza a afectar lo espiritual. Porque no es que nosotros tengamos un espíritu, nosotros somos un espíritu. No es que nosotros tenemos un alma, nosotros somos alma. Lo que tú ves en el espejo, o sea, físicamente eres tú. Pero si tú que eres el alma y el espíritu abandonan el cuerpo, ¿qué pasa con tu cuerpo? O sea, en sí, esto que tú ves, gracias a Dios, no soy yo. Sí, yo dije, bueno, gracias. Voy a ser algún día transformado. Porque apóstol Pablo dice, o sea, y los que estamos todavía en vida y viene el Señor en las nubes, nuestro cuerpo tiene que ser transformado. Y todo esto que se acaba algún día tiene que ser cambiado a lo eterno. Yo no sé cómo será mi cuerpo, pero yo creo que mejor de lo que tengo ahora. O eso espero, o eso estamos en oración. Entonces, lo que tú ves en sí no eres tú. Tus pensamientos, ese eres tú. Tu manera de ser, ese eres tú. Entonces, tú eres el alma y tú eres la emoción, tú eres los sentimientos y tú eres espíritu. Y el espíritu, no el alma, el espíritu es el que está conectado con el Espíritu de Dios. Entonces, nosotros tenemos que aprender a confrontar esta vida. Porque no somos de este mundo. Estamos, pero no somos. Pero el enemigo, para que nosotros no demos frutos, entonces él va a empezar a comerse todas esas florecitas antes que sean fruto. Antes que llegara a ser fruto, el enemigo va a empezar a comerse todas esas flores. Y eso es lo que pasa, que cuando nosotros vemos nuestra vida hacia atrás, no hemos dado el fruto que deberíamos tener. ¿Por qué? Porque alguien se empezó a comer eso desde antes y no pudimos dar fruto. Esa florecita que estaba sirviendo ya no pudo dar fruto. Y llegamos a este momento donde el Señor nos da miles de oportunidades, muchas oportunidades. Y llegamos a este lugar y el Señor te dice, ok, ahora sí, vamos a darle para adelante. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nuestro viñedo, tenemos que tener mucho cuidado con nuestra plantación, con lo que tú has trabajado por años, lo que tú te has esforzado por años, lo que tú has aprendido por años, todas tus oraciones, que no sean en vano, sino que todo ese trabajo que hagamos nosotros, todo demos fruto. Y yo puse unas áreas aquí donde nosotros somos afectados. No estoy diciendo que estas son las únicas áreas, tampoco lo puse por un orden que tiene que ser así, sino que solamente son puntos. Pero en cada área el Señor te da herramientas. El Señor dice que cuando Él anuló el acta que estaba en contra tuya en la cruz del Calvario, dice que Él esa acta la destruyó. Lo que estaba en contra lo destruyó. Lo que te condenaba lo destruyó. ¿Y qué es lo que te dio? Armas poderosas para destrucción de fortalezas que se levantan en contra del conocimiento de Cristo. Toda nuestra vida. No estaba hablando solamente de lo espiritual, sino que cuando nosotros leemos la Biblia nos encierra completamente. Todas las áreas de nuestras vidas están en la Biblia. Entonces, cuando el Señor nos da esas armas para poder confrontar esos problemas, esas pequeñas zorras, esas pequeñas distracciones. Y tenemos que aprender a pelear. Tenemos que aprender a cazar, porque el Señor a nosotros nos dio inteligencia. En Proverbios, en el capítulo 3, dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Esto está hablando del área económica.
Entonces, cuando nosotros tenemos problemas en el área económica, como dice Malaquías, tú tienes que traer tus ofrendas, tienes que traer tus diezmos, tienes que cumplir con los mandatos del Señor. Y dice, y cuando tú cumples, entonces hay un devorador. Y si tú no cumples, ese devorador va a devorar tu economía. Es un espíritu que anda ahí. Es una pequeña zorra que tú no te das cuenta. Y tú tienes que decir, bueno, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo lo hago? Bueno, Malaquías dice una cosa, ¿no? Ofrendas, diezmos, pero aquí en Proverbio dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Ahora, cuando hablamos de esto, son promesas del Señor que nosotros podemos reclamar. Nosotros podemos decir, Señor, yo cumplo. Yo estoy haciendo esto, esto y esto. Y cuando uno le dice al Señor, como le decía el pueblo de Israel cuando estaba en aflicción, le decía, Señor, acuérdate de tus pactos. Acuérdate de los patriarcas, acuérdate lo que tú hablaste con los patriarcas, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, acuérdate de ellos. Ellos siempre oraban, ellos siempre sacaban esa carta que tenían bajo la manga, ¿no? Que era muy buena. Que yo decía, oh, Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, ayúdanos, recordando el pacto. ¿Y qué hacía Dios? Los ayudaba, porque se acordaba del pacto. Entonces el Señor siempre mandaba un profeta, mandaba a alguien para que le dijera, ok, tienen que hacer esto, obedezcan, hagan esto, y se va a dar vuelta a todas las cosas. Entonces nosotros tenemos que decir, Señor, yo he sido fiel a estas cosas. Ahora, cuando hablamos de la economía, en el Antiguo Testamento el Señor da, no lo quiero hacer estudio, quiero hablar en grandes rasgos de varias cosas, pero cuando el Señor dice, ok, si tú quieres ser prosperado, si tú quieres hacer esto, entonces tienes que hacer esto, estas cosas. Si quieres que tu tierra dé muchos frutos, déjala reposar tantos días, déjala reposar tal año, y empezaba a dar una pila de cosas que uno tenía que hacer. Algunos eran prosperados, otros no eran. Los que eran prosperados eran porque eran obedientes y hacían lo que Dios decía. Los otros no. ¿Cuál es la diferencia? Si todos son pueblos de Dios, es porque el que hace, Dios los bendice. Y el que no hace, no es que Dios no lo quiera bendecir, es que son leyes y están escritas ahí. Y cuando hablamos acerca de lo que es la economía, una de las cosas que Dios manda y demanda a que no andemos endeudados. Una de las cosas que nomás estoy diciendo así, no tenemos que andar endeudados. Aparte, tenemos que nosotros ser sabios. La Biblia siempre habla de la mayordomía. Tenemos que ser mayordomos de nuestra economía. Tenemos que ser sabios, tenemos que ser inteligentes para manejar nuestro dinero. Pero una de las cosas que a Dios le agrada es la generosidad. La generosidad, Dios dice, cuando tú me viste sediento, cuando me viste desnudo, digo, pero ¿cuándo, Señor? Es que si tú solo hiciste a estos pequeños, me lo hiciste a mí. Cuando Santiago dice, ¿cuál es la verdadera religión? Que ayudes al huérfano, ayuda a la viuda. Esa es la verdadera religión. Entonces, cuando vemos la Biblia, Dios siempre nos está dando a entender, tú tienes que ser generoso, tú tienes que dar. Ahora, cuando nos metemos más en lo que es la Torá, por decirlo así, lo que es la ley de Dios en lo económico, no solamente el Señor está hablando de un diezmo, hay 2 diezmos y hay primicias. Y cuando el pueblo de Dios o cierto pueblo de Dios hacía eso, ellos eran prosperados y otros no. Usted lo puede leer en la Biblia, está escrito en la Biblia. Yo por eso digo, no es un estudio bíblico y no me quiero meter tan al fondo, pero son cosas que están escritas en la Biblia. Y cuando nosotros hacemos ciertas cosas, entonces Dios nos va a ir prosperando. Dios nos quiere dar una estabilidad económica. Quizás no vamos a ser tan ricos como el rey David, pero lo que el Señor quiere es que aprendamos nosotros a vivir con lo que el Señor nos da. Pero tenemos que eliminar esas pequeñas zorras, que es una mala administración, que es una mentalidad bien acabada, que no puedo, que esto. No, el Señor es todopoderoso. Él nos puede sacar de donde sea.
Entonces, esas pequeñas zorras que vienen a nuestra mente, tenemos que sacarlas, tenemos que obedecer. A veces nos ha pasado, y yo creo que a todos nos ha pasado, que de repente nos llega nuestro cheque y el diezmo lo dejamos al último. Siempre primero todos los biles. El bill de la luz, del agua, del arriendo, de esto y el otro. Oye, los diezmos, no alcanzó. Para la otra. Y para sentirnos bien con nuestra conciencia, no sé quién lo ha hecho. Yo lo he hecho mucho tiempo atrás. Lo hice. No, después lo pago en pagos. Y le agrego un poquito más a mi próximo diezmo. Imagínate, ¿cuándo? ¿Quién más endeudado? Lo bueno que el Señor dice que cuando pecas, te arrepientes, dice todo es borrón y cuenta nueva. Gracias. No es como el banco, ¿no? Que te cobra intereses. El Señor dice, no, borrón y cuenta nueva. Pero wow, vamos para adelante. Pero a veces nosotros fallamos mucho en esas cosas. Entonces el Señor lo que te da herramientas y te dice cómo tienes que hacerlo, cuál es tu actitud hacia las finanzas. Y cuando leemos la Biblia, y yo siempre veo este ejemplo y yo lo pongo bien en lo personal, que cuando el Señor necesitaba ya empezar a crear el tabernáculo, y le dijo a Moisés, esto es lo que tienes que hacer. Algo totalmente que quizás no se había visto. Y Moisés dijo, ¿y cómo lo voy a hacer? O sea, ¿a quién le digo que lo haga? Entonces el Señor dijo, no, a este y a este y a este, yo le voy a dar sabiduría para que ellos lo hagan. Cuando Salomón le dijo a Dios y tuvo la oración, Señor, este es un pueblo muy grande. Mi padre David me dejó la vara muy alta. ¿Cómo yo, tan joven, Digo, Señor, dame sabiduría? Y el Señor dijo, bueno, porque no pediste riquezas, no pediste para ti, sino que pediste para realmente guiar al pueblo. Aparte de la sabiduría, también te voy a enriquecer. Entonces, Dios es el que te da las herramientas. El Señor es el que te va a decir cómo hacer las cosas. Cuando yo empecé a trabajar joven y nunca estudié. Bueno, estudié no, ni me gradué. Pero la cosa es que llegué a trabajar y dije, Señor, ¿ya qué hago? Y necesitaba un trabajo, tenía familia, ¿qué voy a hacer? Y yo le dije al Señor, Señor, yo necesito ganar más dinero porque yo ganaba muy poco. Yo empecé a trabajar en construcción y yo era el último, ahí era el que barría. Y con el que barría con la escoba, claro, le pagaban menos, ¿no? Yo dije, Señor, con esto no voy a alcanzar. Pero me gustaba el horario porque era de lunes a viernes. Entraba a las 7 y salía a las 3:30. Y dije, Señor, pero esto me da tiempo para ir a la iglesia, fin de semana, no hay problema. Yo dije, pero necesito más dinero. Y hablando con mi jefe, me acuerdo que yo en ese tiempo ganaba $9 barriendo. Y después me subieron a 12 porque me vieron aptitudes. Pero mi jefe ganaba 20 y le daban una ven y le daban herramientas. Y yo le dije, Señor, yo quiero llegar ahí. Y le dije, enséñame. ¿Y sabe lo que él dijo? No. Así me dijo, no, porque a mí no me pagan para enseñar. Era americano, ¿no? Y ustedes saben que los americanos son así, ¿no? A mí no me pagan para enseñar. Dice, pero te puedo ver. Puedes ver lo que tú quieras. Okay. Y yo le dije al Señor, Señor, yo quiero llegar a eso. Y me propuse, dije, 5 años, Señor, 5 años llego a 20 la hora. Y llegué a los 3 años y medio a 20 la hora. A los 5 años ya estaba ganando 23, ya estaba a cargo de una cuadrilla. ¿Pero ustedes creen que fui yo? No, o sea, no es mi inteligencia, si digo que si ni siquiera estudié. Es lo que hace Dios, porque yo estaba dispuesto a hacer cosas en la iglesia, a servirle y todas esas cosas. Y Dios te da la capacidad para hacer muchas cosas. Y entonces eso en cuanto a la economía, Dios te va a dar la capacidad, si tú le pides, pero tienes que ser sabio en las finanzas, tienes que prepararte, tienes que ser un buen mayordomo y sobre todo ser generoso. Si una de esas cosas no la estás cumpliendo, entonces tu economía no va a salir adelante como tú quisieras o como el Señor quisiera. Tenemos que atrapar esas zorras y decir, no, estas van a un saco para afuera. ¿Ya? Lo otro es área emocional. Filipenses, el apóstol Pablo le habla a los filipenses, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego,
con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, cuando hablamos de las emociones, yo no me quiero basar tanto en lo cual yo puedo estar un día feliz, un día triste. Eso es más que nada para la parte de la templanza. Yo lo que estoy hablando es acerca del estrés, acerca del área emocional con tu familia, con tus hijos, los problemas a diario, lo que está, tu arriendo, los biles, todo eso, o sea, lo que te afecta el área emocional. Porque el área emocional es algo que es muy importante porque el enemigo maneja mucho nuestros pensamientos, pero no de adentro, sino de afuera. Y te pone un montón de cosas para que un espejismo que él pone no te deje pensar bien. Entonces tus emociones están arriba, abajo, el estrés, la depresión y muchas cosas. Sobre todo en estos tiempos, yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar en la construcción, esa era gente old school, pero vieja, de esos que y eran americanos, ¿no? Si tú te machucabas un dedo, tienes que seguir trabajando, ¿sí? Y sin llorar. Y si llorabas, te dejaban castigado en una esquina, me acuerdo. Gente que empezaba a reclamar del sol, de la lluvia, ya, anda para allá. Y no le pagaban, o lo mandaban para la casa, y si no, hay otro más, pero así bien, bien rudos. Pero ahora, en la misma construcción, alguien le duele el dedito y ya se quiere ir para la casa. Otra generación, es diferente. Yo de repente hablo con gente que va a trabajar y le digo las cosas y se sienten mal y dicen que yo soy muy malo. Pero yo no soy malo, nomás que yo sé, ¿sabe cuál es mi maldad? Mi maldad es decir, tienes que trabajar, tienes que venir a cumplir, porque así como tú necesitas del trabajo, el trabajo te necesita a ti, por eso estás aquí. Y para ellos eso es malo. Para mucha generación nueva eso es porque no los entiendo, que tienen problemas en su casa y el grado de depresión que hay ahora, que me toca a mí hablar con mucha gente, yo no lo había visto antes como lo he visto ahora. La depresión es cosa seria. Un espíritu de depresión que hay aquí en este estado, que este estado es uno de los más fuertes porque le echan la culpa a que siempre está gris. Pero uno que sabe, estos son potestades. Seattle tenía una de las mayores tasas de suicidio por depresión unos años atrás. Entonces, afecta el área emocional, nos afecta. Por ejemplo, cuando dicen, otra vez está lloviendo, ¿a cuánto le ha pasado? ¿Y cuándo va a salir el sol? Yo digo, no hagan falsas esperanzas. Por ejemplo, cuando veníamos en camino para acá con mi mamá, vimos unos árboles ya blanquitos. Ellos se equivocaron de estación, todavía estamos en invierno. En 2 semanas más va a correr viento, lluvia y todas esas hojas van a estar abajo otra vez. Pero, ¿qué es lo que pasa? Es que siempre está ese afán y ese afán se puede demostrar de diferentes maneras, pero siempre es algo emocional, siempre es una inestabilidad emocional. Y nosotros tenemos que ser siempre templados, tenemos que ser tú sí sea sí, tú no sea no, y así andar en la vida. Y cuando el Señor dice, por nada se estéis afanosos, y aquí donde nos da la clave, nos da la herramienta. Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. O sea, cualquier cosita que te afecte emocionalmente, cualquier cosa, tú tienes que presentar esa petición delante de Dios. Dice, con toda oración y ruego. Dice, y con acción de gracias. Ahí es donde está un poquito más complicado. Porque a veces nosotros reclamamos. Pero aquí dice, tienes que, con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y cuando haces eso, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, o sea, tú no lo vas a entender, no creas que lo vas a comprender. Es difícil comprenderlo, nosotros como humanos, comprender la paz de Dios. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará vuestros corazones. O sea, la paz de Dios va a guardar tus emociones.
Dice, va a guardar vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Wow. Entonces, cualquier cosita que nosotros de repente nos afecta, ora. Ora y dale gracias a Dios. Agradecele a Dios por la vida, por la salud. Agradecele, no sé, por un plato de lentejas que tengas enfrente. Lo que sea, agradecele a Dios. Y cuando tienes esa actitud, entonces la paz de Dios va a guardar tu corazón y va a guardar tus pensamientos en Cristo Jesús. Echa esas horas de depresión, de estrés, de preocupación. No la dejes entrar a tu viñedo. Cásalas y confía en el Señor. Y la paz, que tú no entiendes, esa paz va a guardar tu corazón. Y de repente tú dices, ¿por qué tengo tantos problemas pero estoy en paz? Nunca lo vas a entender. Pero es algo que Dios nos da. Es algo que Dios nos promete. Ahora, el área sentimental. Yo creo que ya nosotros, que somos más adultos, ya sentimentalmente quizás somos más duros, tenemos más callo. Pero a veces de repente nos toca llorar por amor. Pero no por amor de nuestras parejas, ya por amor de nuestros hijos, ¿no? O por amor de nuestros nietos, quizás. Pero lo que el Señor sí nos manda a de que nuestra área sentimental, con nuestras parejas, nuestros hijos, nuestros seres queridos, estén en comunión, estemos bien. Que en nuestra casa haya armonía. En nuestro hogar tiene que haber armonía, tiene que reinar Dios en nuestra casa, no nuestro carácter. Amén. No nuestro enojo, no nuestra poca paciencia. ¿No? Como decía uno, decía, no, mi segundo nombre es paciencia. Oh, sí, y el primero, poca. Esa poca paciencia. Entonces, tenemos que nosotros aprender, y aquí el Señor nos enseña, en 1 Corintios dice, el amor es paciente. Uy, ya empezamos fuerte para algunos. ¿Cuántos son impacientes en su casa? No levante la mano ni diga amén. Porque yo creo que todos estaríamos. Sí. Pero dice, el amor es paciente, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece y no hace nada indebido. Ahora, así es como nosotros deberíamos comportarnos en nuestro hogar, con nuestros seres queridos, nuestros seres que amamos. Ahora, ¿dónde está la clave de esto? ¿Dónde está? ¿Cómo podemos llegar a esto? Y aquí lo dice. Dice el amor no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y cuando nosotros entendemos esa parte, cuando dice no busca lo suyo, cuando nosotros nos casamos generalmente enamorados. ¿Y por qué uno dice, ¿y por qué te enamoraste de esa persona? ¿Cuál es nuestra respuesta? La respuesta es cómo me hace sentir. ¿Sí o no? Sí, esa es la verdad. Nosotros somos seres humanos y yo siempre digo, aunque a gente no le gusta mucho mi manera de ver al ser humano, pero el ser humano es egocéntrico. De por sí es egocéntrico. Tú te casas con una persona, ¿por qué? Porque como te hace sentir a ti. Si esa persona no te hace sentir bien, tú no te casas. Entonces, ya empezamos mal, por decirlo así. Ahora, cuando nosotros queremos tener un área sentimental en paz, paciente, tranquila, dice, ok, lo que tienes que hacer es no buscar lo tuyo. No tienes que irritarte. ¿Cuántos se irritan en la casa? Porque aquí no nos irritamos con nadie. Pero en la casa sí. Dice, lo primero que tienes que hacer es no busques lo tuyo. No busques tu conveniencia. Busca el del otro. Busca la tranquilidad con el otro. No te irrites. No guardes rencor. Todas las parejas, yo creo que hemos cometido un error en cierto año, en cierta fecha.
Si tú le preguntas a un hombre, no se acuerda, pero ¿qué pasó? Pasó. Si le preguntas a una mujer, conoce hasta los segundos, los minutos, la fecha, el día, cómo estaba el clima, todo. Para eso sí se acuerdan, pero para buscar el teléfono, ¿dónde está mi teléfono? Pero bueno. Entonces dice, no guarda rencor, no traigas lo del pasado otra vez, no lo traigas. Suelta esa pequeña zorra, suéltala. Suelta eso que te va a comer, te va a carcomer tu corazón, tu sentimiento hacia tu pareja. Suéltalo, ya no lo traigas. Casa esa. Ya no guardes rencor. Amén. Habla, Señor, a tu pueblo. No busca lo tuyo, no te irrites, no te enojes. Amén. No guardes rencor. No te gozas de la injusticia. Por eso te pasa. No hagas eso. Dice, gózate en la verdad. Después dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Esa es la clave de tener un área sentimental en la casa con tus amados, tus seres queridos, bien, algo estable. Saca todo eso. Saca esas zorras, cázalas y sácalas. Ahora, el área de salud. Isaías, el capítulo 53 dice, mas él herido fue por nuestras transgresiones, o sea, por nuestros pecados, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga nosotros fuimos curados, nosotros fuimos sanados. Entonces aquí, nosotros como seres físicos, materia, estamos bajo una ley que es la ley de la entropía, que dice que todo lo que crece orgánicamente, todo se va a acabar con el tiempo. Y eso lo tenemos entendido, que de repente pueden venir enfermedades a nuestras vidas y todo eso. Pero lo que nosotros tenemos que aprender a confiar en el Señor. El Señor da dones y uno de los dones es el don de la sanidad. Hay otro don que es el don de milagros. Y eso ha pasado desde el principio hasta la fecha de hoy. Ahora yo quiero contar un testimonio que me pasó hace poco. Y yo sé que todos ustedes, porque yo se lo conté, porque a veces me veían como el jorobado de Notre Dame, así, que tenía un dolor aquí muy fuerte a la área lumbar y después supe que era la ciática. Yo pensé que era algo lumbar, después que era algo de la ciática. Bueno, resulta que de repente cuando yo cargaba peso o hacía una mala jugada o me acostaba mal en el sillón, no me podía levantar a veces, me dolía mucho. Lo descansaba 2 semanas, 3 semanas y se me iba pasando poco a poco y ya después volví a trabajar. Pero era algo que el Señor le decía, Señor, sáname. Incluso hasta me acuerdo que mi mamá le dije yo, aprovechando que tenemos aquí a alguien con el don de sanidad, que me sane. No, oraba por mí y yo seguía la misma. Y diga, Señor, pero tú sabes, sí, tú sabes muchas cosas, pero ¿por qué tengo esto? ¿Cuál es este dolor? Y yo pensaba que ya algo era crónico, algo que ya me decía afectado cuando era joven, todo. Y resulta que como ustedes saben, estuve en descanso, vacaciones obligadas por mucho tiempo. Y antes de entrar a esas vacaciones obligadas, me acuerdo que me dolió, me entró ese dolor otra vez. Y dije, pero está bien porque voy a descansar. Pasó un mes y medio y el dolor no se me iba. Y no estaba haciendo ninguna actividad física y al contrario, me sentaba y me sentaba así. Me paraba y me paraba bien. Caminaba porque dije yo, un movimiento en falso y otra vez. Y me acuerdo que voy y en ese tiempo que tenía libre, bueno, estaba con José, que todavía estamos yendo a la casa de José. Y me acuerdo que en una ya me sentí un poquito mejor y me subo al auto normal, como cualquier persona normal, no crea que me subo así al auto como en las películas de Hollywood, no, normal, abro mi puerta, me siento, siendo el auto, lo voy a calentar porque iba a ir con José. No me giro y me doy vuelta y me viene un dolor, pero fuerte, pero muy intenso a la misma parte.
me llegó a doblar. Y yo dije, wow, Señor, ¿por qué no se me va este dolor si no he trabajado, no he hecho nada físico? Y yo dije, Señor, aquí hay algo, esto no es normal, esto no es normal. Y empecé a hablar con el Señor y le dije, Señor, muéstrame qué es lo que tengo que decir, qué es lo que tengo que hacer, si me tengo que arrepentir de algo, no sé, pero algo, a esto no es normal. Y estoy así hablando con el Señor. Y cuando, no sé si se acuerdan, hace unos años atrás que dimos una enseñanza acerca de la alimentación, lo que no era bueno para el Señor, lo que era abominable y lo que el Señor aceptaba. Yo, en ese aspecto, en la dieta bíblica, no ha sido fácil, pero me he mantenido firme. Y en una de esas le digo, Señor, yo me he mantenido bien, he sido obediente. En cuanto a comer lo que a ti tú dices que no y lo que sí, sí. Y le digo, yo le quiero echar mano a eso. Quiero echarle mano a eso. Yo soy obediente. Y me gustaría que me sanaras de esto. Así se me fue el dolor. No le miento, así. Segundos. Ni siquiera segundos. Así fue. Y para mí eso no fue una gran enseñanza por dos maneras. Una, porque iba a ir con José y dije yo, lo llamo, decirle que no puedo, pero dije no, tengo que ir igual, porque ya tenía el compromiso. Y, y dije, Señor, tengo que hacer lo que tengo que hacer. Y la otra es echarle mano a las promesas del Señor. Echarle mano a la obediencia que uno hace. Porque a veces no es fácil obedecer. A veces es complicado. A veces es difícil. Pero el Señor cumple su palabra. Y cumple su enseñanza. Ahora, me hubiera gustado que me hubiera sanado completa de todas las cosas. Pero la cosa es que eso a mí me afectaba mucho en el trabajo. Y eso pasó en diciembre. No, perdón, en enero, a principios de enero. ¿Y por qué lo cuento hasta ahora? ¿Saben por qué lo cuento hasta ahora? Porque tenía que probar mi espalda. Dije, yo no voy a decir algo por emoción y después decir, no, era por emoción. Conseguí un trabajo, gracias al Señor, y es puro cargar pesado. Un mes, los músculos ya estaban agotados, pero mi espalda estaba así. Y dije, el Señor hace las cosas. Pero el Señor, lo que pasa es que el Señor cumple su palabra cuando tú estás en obediencia. Y eso para mí es la enseñanza. ¿Por qué no me sanó antes? Porque yo tenía que aprender. Tenía que echarle mano a la palabra de Dios. Si el Señor me hubiera sanado tiempo atrás, esto yo no lo cuento. Ni quizás lo hubiera entendido, ni siquiera lo hubiera aprendido. Pero ¿por qué sucedió hasta ahora? Porque el Señor, gracias al Espíritu Santo, me hizo orar de esa manera y recordarme lo que dice la palabra. Entonces, yo no digo que usted va a sanar de todas las cosas, lo que yo estoy diciendo es que cuando usted es obediente, usted le puede pedir al Señor y el Señor premia la obediencia, premia. Y si usted está enfermo y usted es obediente al Señor, dígale, por su llaga nosotros somos sanados. O sea, lo que estaba, nuestro castigo, dice aquí Isaías, dice que todo nuestro castigo y todo lo que afecta a nuestra paz, dice, es echada sobre Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces todos nuestros pesares son echados en la cruz del Calvario para que nosotros, mediante esas llagas, mediante esa herida, entonces nosotros fuéramos sanados. Interpretamos que obviamente es una sanidad del alma, que ya somos libres de la ira de Dios, pero también interpretamos porque la Biblia nos dice que hay sanidad. Vemos en Hechos cómo habían sanidades por medio de Jesucristo. Tras la venida de Jesucristo y la cruz del Calvario, se hicieron sanidades como nunca se habían hecho antes. Entonces podemos ver que también es una sanidad física. Entonces échele mano a eso, pero sea obediente. Cuide su alimentación, cuide su vida. Yo lo digo por experiencia. Cuide todas esas cosas. Cuando usted le tenga que echar mano, échele mano. Pero tienen que ustedes que echar todo eso, todas esas zorras que vienen a afectar su salud. Por ejemplo, nosotros todavía estamos jóvenes y esas cosas que uno tiene que aprender.
No tenemos que comer todavía tanta azúcar, tantas grasas, tantas más, porque a la larga nos va a pasar la cuenta. Y si nos pasa la cuenta, vamos a orar por un milagro, pero el Señor, ¿qué va a decir? Pero si te dije que podías llegar a esto. Entonces, aprendamos desde ahora y empecemos a echar esas horas en un canasto fuera para mantener nuestra salud lo mejor posible. Amén. Porque no hay nada mejor que la salud. Ahora, el área social. Vosotros sois la luz del mundo, dice Jesucristo en el libro de Mateo. Dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa es un área social que a nosotros nos compete mucho, porque a veces nosotros somos muy reservados. El Señor dice, ir y predicar mi evangelio, ir y predicar las buenas nuevas, y tienes que hacer vida social. A veces nosotros nos encerramos, generalmente las personas que somos tímidas, así andamos predicando. O sea, si alguien hace contacto visual, en vez de aprovechar ese contacto visual, dice, hola, ¿cómo estás? O nos escondimos en el teléfono. Ahora, cuando yo estoy hablando del área social, no se vaya a meter a las redes sociales. El pastor dijo que hagamos... No estoy hablando de esa área social, estoy hablando de ser la luz del mundo. Tenemos que ir, tenemos que... Eso que a nosotros nos impide, ya sea desánimo, ya sea vergüenza, ya sea poca palabra, lo que tú quieras. Esas pequeñas zorras, tienes que cazarlas, echarlas fuera de tu viñedo. Todo lo que nosotros hemos aprendido, como dice aquí Jesucristo, nosotros somos la luz del mundo. Y si tú te estás escondiendo, eso quiere decir que estás metiendo esa luz debajo del almud. Y el Señor dice, no, esa luz, ponla en un candelero, y esa luz tiene que alumbrar a todos. Ahora, ¿cómo vamos a alumbrar? Y aquí donde está la clave, por decirlo así, dice que nosotros tenemos que hacer buenas obras. Dice, entonces, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras, y cuando vean vuestras buenas obras, entonces van a glorificar a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces nosotros tenemos que hacer un trabajo social de buenas obras. Ahora no estoy hablando de la salvación aquí. Estoy hablando que nosotros somos la luz y tenemos que hacer buenas obras. Como iglesia y en lo personal tenemos que hacer buenas obras. Y cuando la gente vea nuestras buenas obras, entonces se van a acercar y van a glorificar al Padre. Pero si nuestra luz está escondida en el almud, eso no va a pasar. ¿Cuántos son tímidos aquí? ¿A cuántos no les gusta ver a los ojos? Y así. ¿A cuántos de repente andan desanimados y no quieren hablarle a nadie? De repente andamos con ganas de hacer nada y no le hablamos a nadie y escondemos nuestra luz debajo del almud. Todas esas cosas son pequeñas zorras que no nos dejan activar la fe, no nos dejan activar lo que tenemos que hacer. Y eso lo tenemos que sacar, esas pequeñas zorras. Ahora, en el área espiritual, Pablo a los colosenses le dice, por esta causa también nosotros, desde el día en que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo, si tú quieres crecer en lo espiritual,
Porque cuando decimos crecer en lo espiritual, no quiere decir que nos van a salir alas. O nos va el Señor vestir con una túnica blanca y vamos a andar así volando en los cielos. Eso nada que ver, ¿no? Eso no. Lo que el Señor está diciendo aquí, cuando tú dices yo quiero crecer en lo espiritual, aquí dice lo que tú tienes que hacer es crecer en el conocimiento de Dios. Es la manera en la cual tú creces espiritualmente. Entonces el apóstol Pablo dice, cuando oímos de ustedes, entonces no oramos de cesar por vosotros, dice, porque ustedes tienen que andar como es digno del Señor. Pero ¿cómo van a andar así? ¿Cómo ustedes pueden andar como es digno del Señor? Dice, creciendo en el conocimiento de Dios. Ustedes tienen que ser llenos del conocimiento de su voluntad. ¿De la voluntad de quién? De Dios. Ahora, ¿tú conoces la voluntad de Dios en tu vida? Y si no, no has crecido nada. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Bueno, el apóstol Pablo, reclámele cuando nos vamos para el cielo. Pero lo que aquí el apóstol Pablo está diciendo, para tú andar como es digno del Señor, o sea, en cuanto a lo espiritual, tú tienes que estar lleno del conocimiento de su voluntad. Dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y entonces así es como vas a andar como el Señor quiere que andes. Perdón. Mientras, no, dice, tienes que llevar fruto de toda buena obra y crece en el conocimiento de Dios. ¿Cuántos les gusta leer la Biblia? Wow. Debería, ¿no? Cuando dice, yo quiero ser un ser espiritual, lee la Biblia. Busca la voluntad de Dios para tu vida, entiéndela, conócela. Crece en la sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Y dónde vamos a encontrar esa sabiduría e inteligencia espiritual? ¿En un sueño? ¿En una visión? No, en la Biblia. En la Biblia. Y aquí es donde yo quiero entrar en un área en estos tiempos, y lo digo porque a mí me ha pasado. No que yo estoy aquí parado, yo estoy en todas las áreas bien. No. Todo en una manera y tenemos que aprender a cazar todas esas zorras pequeñas que dañan nuestro viñedo, dañan nuestro fruto. De repente yo digo, voy a leer la Biblia. Y yo tengo la aplicación en mi teléfono de la Biblia. Y cuando abro mi teléfono, ¿qué aparece? TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Y a veces en vez de hacerle clic a la Biblia, a veces el dedito hace así. Y no, o sea, no vamos a decir que hay videos entretenidos, noticias, todo eso, que uno también tiene que estar informado de noticias, todo. Pero a veces se te pasa mucho tiempo en esas cosas. Bastante tiempo, ¿no? Yo no sé si a usted le ha pasado. A mí, lo bueno es que no tengo amistades de ese y tampoco yo lo hago, pero yo conozco gente que le llega uno y otro TikTok y mensaje y reels y le llenan todo. Mi hermano es uno de esos que le gusta andar mandando cosas. Ya lo bloqueé. No se cree. Pero sí, hay gente que se la pasa más en las redes sociales que leyendo la Biblia. Y hay días que a mí me ha pasado que digo, uy, Señor, ¿cuánto tiempo llevo en esta cosa? Y lo cierro. Me pongo a orar o leo la Biblia o lo que sea, o un video en YouTube, algo edificante, porque me tengo que limpiar mi aura. No sé qué. Pero sucede, y en estos días pasa mucho eso. Y esas son pequeñas zorras. El Facebook, los Reels, el Instagram, el TikTok. Si nosotros no lo sabemos manejar, nos consumen mucho tiempo de nuestros días. Y aparte, un estudio, que no sé dónde se hizo el estudio, pero yo sé que está ese estudio, y algo que es muy lógico también de pensar, que eso es algo adictivo, porque cuando tú te ríes, cuando tú la pasas bien, entonces tu cerebro manda y suelta muchos químicos. Y cuando suelta esos químicos, entonces tu cerebro le gusta y le atrae eso. Entonces cada vez que tú abres el río, eso a tu cerebro le encanta y le gusta. Y eso se transforma adictivo, es como una droga.
Y nosotros tenemos que entender que nuestro cerebro, nuestra mente a veces nos engaña. Lo que nosotros no tenemos que seguir nuestro corazón, sino que tenemos que seguir nuestro espíritu. Y nuestro espíritu es el que quiere estar en comunión con el Espíritu de Dios. Entonces tenemos que aprender a manejar esa voluntad. Entonces, de la manera en la cual nosotros vamos a crecer espiritualmente, ¿cuántos quieren crecer espiritualmente? Lea la Biblia. Aquí dice el apóstol Pablo, tienes que ser lleno del conocimiento. El conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Eso lo vamos a agarrar solamente en la Biblia, no en un TikTok, en la Biblia. Dice, y que llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. O sea, más claro que el agua, ¿dónde? Para crecer espiritualmente, lee tu Biblia. Y no lo hagas, como yo te dije la otra vez, una bibliomancia, ¿no? Aquí. No, agárrate y estudia la Biblia. Agárrate un capítulo o un libro y dice, vamos a leer el libro de Nehemías. ¿Qué dice el libro de Nehemías? ¿Quién fue Nehemías? ¿Por qué Nehemías tuvo eso? ¿Por qué habló? ¿Y por qué dijo? ¿Y por qué esto? Hácete preguntas. Y eso va a aclarar tu mente. Lee la Biblia si quieres crecer espiritualmente. Ahora, como último, ya con esto terminamos, el área ministerial. En Efesios dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para toda la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces aquí hablando específicamente de los 5 ministerios. No todos tienen ministerio, eso lo sabemos, pero para los que tienen un ministerio, los que el Señor le ha mostrado que tienen un ministerio, entonces dice que estos ministerios, ¿cuál es el fin? Es perfeccionar a los santos para la obra del mismo ministerio, para la obra del Señor. ¿Cuál es la clave aquí? Es que tú tienes que prepararte. Porque ¿cómo tú vas a perfeccionar a los santos si tú no has perfeccionado tu área ministerial? ¿Cómo yo, siendo maestro, o si el Señor a mí me dio el ministerio de maestro, cómo yo voy a actuar en maestría o enseñando a gente si yo no tengo conocimiento? Y ahora la pregunta es, ¿y por qué yo no tengo conocimiento? Porque hay pequeñas zorras que me distraen para yo no poder aprender, para yo no meterme en la Biblia, para no hacer preguntas, para no ser edificado. Ahora, si tú tienes un ministerio de evangelista, ¿qué es lo que tienes que hacer? Evangelizar. Ahora, si tú no estás evangelizando, la pregunta es, ¿por qué no estoy evangelizando? ¿Cuáles son esas pequeñas zorras que no te dejan evangelizar? ¿Cuáles son esos que te está dañando el viñedo, que no te dejan dar fruto del ministerio que el Señor te dio? Ahora, si eres profeta, lo mismo. Si eres pastor, lo mismo. Tenemos que nosotros tener ese cuidado con lo que el Señor a nosotros nos dio. Todas las cosas de nuestra vida, todas las áreas de nuestra vida. Por ejemplo, ahora yo hablé acerca del área económica, emocional, sentimental, salud, el área social, el área espiritual y el área ministerial. Y pueden haber otras áreas. Pero yo creo que esas hablan mucho de nosotros y encierran muchas cosas. Nosotros tenemos que entender en todo esto que el Señor nos da y nos entrega un llamado. Y nosotros le podemos llamar a ese llamado un talento. Y cuando el Señor venga, el Señor te va a pedir cuenta de ese talento que Él te dio. De lo que el Señor te entregó en tus manos. ¿Qué es lo que el Señor te entregó en tus manos? ¿Un hijo? ¿Una hija? ¿Una esposa? ¿Un esposo? ¿Un ministerio? ¿Una empresa? ¿Qué es lo que el Señor ha puesto en tus manos? ¿Qué es lo que el Señor te ha dado para engrandecer el Evangelio? ¿Qué es lo que tú tienes? Eso lo tienes que cuidar. Todas las cosas que tú tienes, las tienes que cuidar. Porque van a venir esas pequeñas zorras
Y son pequeñas distracciones. No crean que van a venir espíritus, ¡ay! Te van a asustar en la noche. No, eso no pasa. Como ellos trabajan es que van a distraer tu mente y te van a sacar del ministerio, te van a sacar del llamado, te van a tratar de desviar, te van a tratar de desanimar. Ese es el trabajo de ellos. Porque la persecución del cristiano aquí no es como nuestros hermanos que están en China, que tienen una persecución más como el Nuevo Testamento, una persecución más de esa. Aquí la persecución es diferente, aquí la persecución es emocional, aquí la persecución es mental, aquí la persecución es tú estás bien, no te preocupes, o preocúpate mucho, pero nunca es estar bien con Dios. Y tenemos que nosotros aprender a trabajar, tenemos que aprender a pelear y tenemos que entender que esas pequeñas distracciones, como yo le puse en el título, son pequeños males destructivos que al final van a destruir tu vida en muchas áreas y no vas a dar fruto. Y cuando venga el Señor, ¿qué fruto le vamos a entregar? ¿Cuál es el fruto que tú le vas a entregar? ¿Qué es lo que tú has multiplicado? ¿Cuáles son los talentos que tú has multiplicado? ¿Lo has multiplicado? Y si no, tienes que preocuparte. Tienes que entender que sacar todas esas pequeñas distracciones que son males destructivos, los tienes que sacar. Y cuando miramos hacia nuestras siembras, tenemos que ver cómo está nuestro fruto, cómo está tu viñedo. ¿Tiene fruto o está seco? ¿O está dañado? ¿Cómo está tu viñedo? ¿Cómo están esas viñas personales? Tienes que entender, y el Señor te dice, saca esas pequeñas zorras que están destruyendo tu vida en general. Sácalas. No te encariñes con esas cosas. Sácalas de tu vida. Sé inteligente, como dice el apóstol Pablo. Inteligencia y sabiduría espiritual. Vamos a orar. Ponte de pie y vamos a hacer una oración. Una de las cosas que tenemos que entender en lo particular es que Dios tiene cuidado de ti. Que eso es lo primordial. Que Dios es el que pelea por ti. Dios es el que pelea tus batallas. Tienes que entender que tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Lo que tienes que entender y lo que tienes que hacer es ser obediente. El Señor ya no quiere más sacrificios, sino que Él quiere obediencia. Y en la obediencia a Dios, ahí es donde se encuentra nuestra victoria. Ahí es donde se encuentra lo que nosotros podemos vencer. Solamente obedécele al Señor. Ríndete a Él. Rinde tu voluntad, como dijo el apóstol Pablo. Si tú estás mal económicamente, ponte activo y dile, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué tengo tanto tiempo en esta situación? Hay unas pequeñas zorras que están ahí destruyendo ese viñedo económico. El Señor lo que quiere es darte una estabilidad financiera. El Señor quiere cuidar de ti, pero haz caso. Averigua, ve tu vida y dile, Señor, yo me arrepiento y voy a ser diferente. En el área emocional, no estés afanoso, no te preocupes. Haz las cosas que tienes que hacer y la paz de Dios guardará tu corazón. Cuando nos ponemos a pensar, Dios es el que va a tener cuidado de ti. Solamente tú rinde tu vida, sé un adorador. Compórtate bien en tu casa, compórtate bien con los tuyos, con tu esposo, con tu esposa, sé amable, sé respetuoso, sé una persona agradable en tu casa. Sé una persona que no se irrite fácilmente, una persona con paciencia. Si un elemento del fruto del Espíritu es la paciencia, sé paciente.
Sé paciente, no guardes rencor. Cuando el Señor te llama a su presencia, el Señor te llama de una manera en la cual quiere que tú entiendas que Él cargó todos tus pecados en la cruz del Calvario. El Señor solamente lo que quiere es que tú te entregues a Él y dile: Señor, aquí estoy. Perdóname si te he fallado. Perdóname, Señor, si no he respetado tu palabra, si no he respetado la Torá, si no he respetado tus leyes. Perdóname, Señor. Y el Señor va a tener cuidado hasta de tu salud. Si estás enfermo, sé obediente al Señor en cuanto a la parte alimenticia, en cuanto a la parte de las cosas que preocupan. Y el Señor va a tener cuidado de tu vida, de tu salud. Pero sé obediente y haz un compromiso con el Señor de decir: sí, Señor, yo voy a hacer esa luz. Yo voy a ayudar al pobre, yo voy a ayudar al necesitado. Yo voy a hacer, mi Dios, esta luz que el mundo necesita. El Señor quiere que tú crezcas en lo espiritual, quiere que tú seas una persona que realmente entienda la voluntad de Dios. Pero el Señor te dice: pero lee mis escrituras, lee la palabra, sumérgete en la palabra de Dios, sumérgete en el estudio de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que más llena tu vida, tus pasatiempos? Quizás películas, quizás redes sociales, quizás noticias. Deja eso a un lado. No dejes que esas pequeñas zorras eviten tu crecimiento espiritual. Hazlas, sácalas de tu vida, bórralas y lee la palabra. Sumérgete en la palabra del Señor. Y si el Señor te dio un ministerio, yo te aconsejo como pastor: corre y cumple. Si el Señor te dio un talento, multiplícalo. Yo con amor, sinceramente y con preocupación, yo te digo: no seas necio. No seas necio. El Señor te entregó algo muy bonito, muy bello, que quizás otras personas le gustaría tener. Y el Señor te miró a ti y te lo dio a ti. Prepárate. Prepárate para el ministerio. No lo dejes abandonado. No lo dejes ahí. Dile: Señor, yo me arrepiento. No lo escondas ese talento. Al contrario, trabaja, multiplícalo. Porque el Señor viene. Y el Señor va a pedir cuenta por ese talento que a ti te entregó. Y como dice el apóstol, que no hay mejor cosa que servir a un Dios. No hay mejor cosa que servir al Señor. Y cuando tú le sirves, tú vas a entender que esa voluntad de Dios no pesa, no te agravia, sino al contrario, es perfecta. Esa voluntad de Dios es agradable. Y como dijo Jesucristo, y eso es fácil de llevar. Señor, oramos a ti, clamamos a ti, pedimos, mi Dios, por tu cuidado en todas estas áreas. Equípanos, mi Dios, para pelear. Equípanos, Señor, para pelear y para echar todo esto fuera de nuestras casas. Danos, mi Dios, esas armas. Pídele al Señor esas armas, porque esas armas son poderosas. Por fe, pídele al Señor. Si tú quieres levantar tus manos, como tú lo quieras hacer, pero pídele al Señor. Dile: Señor, dame esas armas. Necesito sacar estas cosas de mi vida. Necesito sacar estas cosas de mi familia. Están destruyendo mi vida. Están destruyendo mi viñedo. Están destruyendo. Dame esas armas, Señor. Realmente las necesitamos. Y ayúdanos a entender, a comprender en qué estamos fallando, qué es lo que tenemos que mejorar, qué es lo que tenemos que hacer.
¿Cuál es el siguiente paso que tenemos que dar? Ilumínanos, mi Dios. Ilumínanos, Señor. Y que en este tiempo, en este año, realmente nosotros podamos ver que estamos dando fruto. Que realmente estamos trabajando en nuestras viñedos. Realmente estamos trabajando en las áreas de nuestras vidas para honrarte a ti, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que tú, mi Dios, mires a este lugar y te sientas satisfecho, mi Dios, con el trabajo que estamos haciendo, con la labor que estamos haciendo. Nunca vamos a ser perfectos, pero sí vamos a ser completos en ti, porque tu palabra lo dice. Mi Dios, ayúdanos a entender quiénes somos en ti y la capacidad que tenemos en ti. Somos, mi Dios, guerreros. Somos soldados, mi Dios. Somos gente que tenemos que estar activas, velando, mi Dios, en oración y ruego en todo momento. Señor, quema nuestras impurezas, purifícanos y que seamos gente realmente que vaya y predique y sea luz a las naciones, luz a los pueblos, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios, en todas áreas y revélate, mi Dios. Gracias, mi Dios. Y todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Y así nos despedimos de nuestros hermanos en línea. Esperemos que esto sea de bendición para su vida, así como ha sido bendición y será bendición para nosotros. Que Dios los bendiga y nosotros